Bueno, yo soy miembro de la iglesia del monstruo espagueti volador, también conocida como pastafarismo. Es una religión donde el monstruo espagueti volador creó el universo estando borracho, eso es importante. Por eso el mundo es imperfecto y bueno, nuestro trabajo es un poco arreglarlo. Hola, bienvenido y bienvenida a Expresa. Hoy vamos a hablar de un tema que viene a ser muy contemporáneo a nosotros y es el tema de la verdad y la falsedad en cuanto a lo que se nos presenta como posverdad, qué es la posverdad, qué es la verdad, cómo surgen ideologías en base a esta nueva posverdad y se plantean unas rupturas de lo que ya se ha estudiado en más de 2000 años en lo que viene a ser en la ciencia, el arte y todo lo afín, ¿no? Entonces empecemos. Las píldoras verdes, hablar del dinero, del 1001. Yo te soy sincero, no todos somos así, a diferencia y de los Illuminati. ¿Qué es la verdad? Según la concepción de Alfred Tarski, la verdad es la correspondencia de lo que se dice o que se escribe con lo que es. Bueno, es una definición bastante simple, entonces bastante sencilla. ¿Qué es la ideología? Por lo tanto, la ideología es el concepto opuesto a la verdad. Puede existir verdades intrínsecas en el sistema ideológico, claro que sí, pero su fin no es la verdad. Imaginemos que nos ponemos lentes de colores rojos, verdes, amarillos, etc. Todos los que usamos los lentes rojos vemos el mundo de un tono rojizo, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo más o menos de lo que la ideología conforma, ¿no? Conforma grupos que creen ver las formas de una determinada forma, ¿no? Pensemos que existen varias religiones, por ejemplo. ¿Por qué existen tantas religiones? Si es que cada religión tiene su propio lente con su propio color y su propia supuesta verdad, ¿no es cierto? Y existen varios grupos que son afines a este tipo de verdades. Y es que existen varios colores de lentes para ver la realidad, además de los religiosos, ¿no es cierto? Existen muchos más. Ahora bien, definamos qué es la ideología. Es muy importante saber la diferencia de ideología, verdad, filosofía, etc., ¿no? La filosofía va a buscar siempre la verdad, o por lo menos lo ha hecho por 2000 años, hasta estos últimos años que se pone, digamos, en cuestión la verdad, ¿no? Pero bueno, veamos, la ideología debemos tratarla en el sentido más preciso de la palabra, es decir, como la tercera figura de una serie de formas que la conciencia tiene, ¿no? Como la que se equivoca, la conciencia se equivoca y la conciencia que engaña. Esas son las dos figuras primeras. Claro ejemplo que ya hemos dicho es la religión y que auspicia muchas veces esta voluntad de creer. También podemos decir que la ideología es la necesidad de la falsedad. El anhelo a lo falso en la medida que resulte útil para la vida en una situación dada. Aristóteles decía que existe un afán de reconocimiento de todas las personas por la verdad, pero también existe un interés igualmente original por el engaño. La ideología entonces desde el siglo XVIII no oculta sus síntomas, libera ese declive al cinismo. Más allá del error, de la mentira y de la ideología, el cinismo forma la cuarta figura en la forma de la conciencia que se equivoca, que se engaña y engaña. Posteriormente, en el siglo XX, bajo la sombra de la Primera Guerra Mundial, se produjo un corte en las mentalidades de la modernidad. Tras el lanzamiento de nuevas armas como las químicas y las mecánicas, se produjo un fenómeno que culminó en las declaraciones de guerras recíprocas de principios de agosto de 1914. Se hizo evidente hasta qué punto las potencias internacionales se vieron obligadas a usar la mentira como una arma que si bien
era dirigida hacia el exterior de forma masiva, se dirigió a la vez hacia el interior. Más allá del patriotismo normal, se encontraba en la voluntad popular de ser engañado. Ahora hablemos de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Podríamos definirla como relatos que se sienten, que el público siente como verdaderos, pero no necesariamente lo son. Su objetivo no es la verdad y tiene un instrumento que es el relato, cuyo fin es promover una determinada agenda. En la medida en que se sienta la verdad, esta lo será. Se ha buscado destruir los cánones de la normalidad. Por ejemplo, en las artes, la literatura está sufriendo mucho porque los escritores no tienen ya límites para escribir porque pueden ofender a alguien. Por ejemplo, Shakespeare dicen que no dice nada, cualquier otro autor puede decir lo mismo, y si tú dices que Shakespeare es mejor que otro, te salen con una falacia de que tú estás a favor del imperialismo, del suprematismo blanco, etcétera, ¿no? O que tú eres parte del proyecto imperial de Occidente, etcétera, ¿no? Temas que tal vez salen fuera de foco del problema, ¿no? Este movimiento trata de excluir también a la filosofía, ¿no? Se ha visto cómo se quieren excluir en muchas escuelas en Europa las enseñanzas de Platón o Aristóteles por simplemente ser blancos, o porque en su época existía la esclavitud o el racismo, ¿no? Y quieren transponer ese pensamiento a la actualidad, ¿no? Este es un carácter de excesivo moralista. Se están censurando tanto en Europa como en Estados Unidos más o menos 200 libros que se sienten censurados. Las minorías se sienten censuradas. Por ejemplo, la Caperucita Roja, que refuerza los tipos de género, cosas que son ridículas y que en parte esta nueva ideología de las minorías quieren censurar. Mark Twain es otro que por el uso del racismo. El filósofo Hume querían destruir su estatua porque él estaba a favor de la esclavitud. Entonces solo por eso quieren anular todo un sistema de pensamiento que hasta ahora nos ha colaborado. Este tipo de ideología generalmente es de centro izquierda, llamada también progresista, y que va en contra del conservadurismo. Los claros ejemplos son la agresión a las obras de las pinturas de Van Gogh que podemos ver, a las estatuas de los clásicos, y su fin quizás es eliminar la libre expresión, cosa que en este podcast nosotros difundimos. La ofensa es una de sus características. Los escritores son reprimidos por la ofensa. Al igual que en el cine podemos observar que la agenda de género se impone, ¿no? Podemos ver que se fuerza a los escritores de guiones a que existan un determinado número de mujeres, hombres, quizás transexuales, etcétera, ¿no? También el tema de racismo se impone y se determina que en determinadas películas debe aparecer un número preciso de etnias diferentes. Esto podemos observarlo en el cine comercial más que todo, ¿no? En Netflix, por ejemplo, ¿no? Y no es porque sean buenos actores o malos actores, ¿no? Aquí el tema es que se obliga a instaurar ciertos estereotipos o figuras, digamos, que las minorías están luchando en la actualidad, ¿no? La agresión a monumentos, como por ejemplo el de Cristóbal Colón, es muy usual en este tema. Se lo acusa por ser colonialista, por haber destruido, por ser un infame, por haber violado, etc., ¿no? Cosa que es cierta, pero no por eso vamos a irnos a un extremo de digamos, denominar a Cristóbal Colón como un mal absoluto, porque esto es mucho más complejo que solamente tener una sola conclusión, ¿verdad? Lo mismo podemos enlazar esto con la corrección política, y que en la práctica cultural, con la influencia de un post-marxismo que actualmente se instaura en el siglo XXI, busca censurar, reprimir,
desprestigiar opiniones, figuras o instituciones que no se ajusten a la narrativa dominante según la cual la sociedad se divide en distintos grupos de víctimas que son oprimidos por un victimario central que vendría a ser el hombre blanco heterosexual. En América Latina esta corrección política tiene temas más o menos de un relativismo cultural, donde el colonialismo es lo peor que puede haber pasado y la sociedad occidental ha sido lo peor que le ha podido pasar a la sociedad, ¿no? Llegamos a ese tipo de extremos donde tenemos que ser conscientes que existen grises, que no existen solo el bien y el mal, ¿no? Entonces, eso también se impone en la igualdad o equidad de género, con la idea de que el género es una construcción social, que no existe la dualidad hombre y mujer y que estos temas son construidos. Si bien estos temas son delicados, ya que la gente puede irse en contra tuya y puede expulsarte de tu institución, digamos, o de donde trabajes. Claros ejemplos son en Estados Unidos, por ejemplo, a Woody Allen se lo ha expulsado, se lo ha eliminado básicamente por misógino, por el contenido de sus películas, ¿no? Al margen de que sus películas sean obras de arte y contengan otro tipo de valores o contengan otro tipo de contenido, ¿no? Si uno se va en contra de esta ideología, nos salen de pronto, lo que se ve, lo que podemos observar es que salen con falacias ad hominem. ¿Qué quiere decir esto? Salen con que, digamos, si yo critico al tema del género o si yo critico esto de la supremacía del blanco, me van a decir que yo soy un racista, que soy homófobo, que soy... que formo parte de un imperialismo, de un capitalismo extremo de derecha y etcétera, etcétera, ¿no? En vez de argumentar, digamos, posiciones opuestas a las que se están instaurando como el extremo feminismo, o digamos, se está instaurando unas nuevas visiones que son extremas, no existen argumentos, simplemente muchas de estas manejan simplemente falacias. No significa esto que no existan argumentos buenos, porque sí los hay, pero en los extremos esto se vuelve algo destructivo y que lo único que buscan es destruir al adversario. No existe un diálogo claro, digamos, con argumentos. Cabe aclarar que las falacias son parte de los fundamentos de la lógica, ¿no? No necesariamente son negativos, simplemente son incorrectos. Dentro de la estructura lógica, la cual, digamos, ha podido crear muchas cosas como las computadoras, las cuales se manejan en base a lógica más que en base a reglamentos numéricos. En base a eso, las falacias impiden, digamos, que los argumentos y los pensamientos correctos den frutos, ¿no? No se enteran que la tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. No tenéis ni idea. Yo sé que la NASA te miente, te parece un demente. Otro ejemplo de ideología es este nuevo planteamiento del terraplanismo, que funciona con los cánones de una opuesta visión de la ciencia actual, ¿no? En Estados Unidos, más del 33% de los estadounidenses creen que la Tierra es plana. La intención de viajar en un crucero para mostrar el borde el límite de la Tierra en su planitud, no se pudo hacer por un grupo de terraplanistas, porque ningún marinero quiso hacer esta hazaña, porque se supone que tienen cierto sentido común en el área de
del mar, ¿no? Estamos hablando de una tercera parte de jóvenes estadounidenses. Estamos hablando de uno de los países más desarrollados del mundo, que ahora está en una crisis de educación, ¿no? Esto se está expandiendo por todo el mundo. En Brasil, según la encuesta del Instituto Datafolha, el 7% se declara como terraplanista. Es decir, estamos hablando aquí de millones de brasileños que creen que la Tierra es plana. Y esto está en aumento. Así lo declara Anders Neves. Los terraplanistas solemos hacer nuestros experimentos, nuestra investigación. Cuando vemos el horizonte, vamos a la playa, vamos a la montaña y tomamos una foto del mar o del horizonte. Vemos que siempre es plano, siempre tiene un nivel. Nunca hace una curva como se muestra en los libros de ciencia. ¿Qué pasaría si yo te digo que tengo un dragón en mi casa? Tú me dices, bueno, quiero verlo, ¿no? Y yo te digo, sí, vamos a mi casa, te lo voy a mostrar. Y cuando llegamos, te digo, ahí está el dragón en mi garaje y ahí lo tienes. Pero tú no ves nada, ¿no? Entonces, yo te digo, me he olvidado de decirte un detalle, ¿no? El dragón es invisible. Y tú me dices, pero si es invisible, pongamos harina en el suelo para ver sus pisadas y saber dónde está, ¿no? Y yo te dijera, no, sí, esa es buena idea, ya lo he intentado, pero lo que pasa es que este dragón no tiene huellas dactilares y que siempre está flotando, ¿no? Entonces tú me dirías, ¿qué tal si echamos polvo en distintos lugares para que se le quede en la piel, digamos, ¿no? Y podamos verlo? Y yo te diría, no, lo que pasa es que su piel no es adhesiva a ningún material de ese tipo, entonces no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué tal si, no sé, buscamos otra forma de lograr ver al dragón mediante rayos X? Yo te diría, no, esa tecnología no funciona, ¿no? Entonces, nunca llegaríamos a nada, ¿no? Este es un ejemplo del libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios. En el caso del dragón, si no podemos demostrar su no existencia, es que existe. Algo similar pasa con un grupo de personas que ha creado una religión. Esta religión se ha denominado pastafarismo y consta de un creador hecho de espagueti volador, que además está borracho y que ha creado el mundo. Él al quinto día, en medio de la borrachera, despertó y notó que había creado todo el universo. Ese día entonces descansó tomando cerveza, que es nuestra bebida sagrada. Por eso es que algunas cosas no se saben muy bien cómo es que fueron creadas, pues porque no se tienen registros totales de lo que ocurrió, pero según lo que él recuerda, pues el monstruo volador de espagueti, Mones Ball, ha sido el creador de... Esta religión nació como una parodia en el estado de Kansas en 2005, donde se enseña el diseño inteligente al lado de la teoría de la evolución. Bobby Henderson es un estudiante de doctorado de física quien le envió una carta al consejo enunciando cuyo dios era un monstruo de espagueti, omnipotente y omnisciente e invisible, quien había creado los cielos, los mares, la tierra y un enano. Todo esto lo creó en un estado de embriaguez, lo que explica la imperfección. Se rinde culto al monstruo volador bajo unas tablillas, bajo los condimentos que él deja, bajo cierto tema de mujer, y etcétera, ¿no? Parece una gran parodia, pero es una religión establecida en muchos países de Europa. El monstruo dejó 8 condimentos, y bueno, es bastante largo el tema para tocarlo acá, porque tú encontrarás más información tal vez en YouTube si tienes mucha curiosidad. El tema aquí es enlazar este tipo de ideologías, en este caso ya una religión que se está consolidando a nivel mundial, con la época de la no verdad o la posverdad que estamos viviendo. Usualmente los argumentos que se utilizan para sostener este tipo de teorías, en este caso religiones, son falacias.
¿Qué es una falacia? Una falacia no es una mentira, no es un sofisma. La falacia viene de falare, viene de mentir o engañar, pero es un razonamiento que no es correcto. Muchas veces en nuestra vida cotidiana nosotros cometemos falacias, pero no nos damos cuenta. Porque razonamos de manera correcta e incorrecta dependiendo nuestras situaciones, nuestras emociones, etc., ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar las falacias, que son razonamientos incorrectos, muchas veces, casi siempre relacionados con la mentira intencionada? Es en la vida política. Nosotros vamos a encontrar millones de falacias en la vida política, y estas falacias incluyen un énfasis usualmente en emociones, en sentimientos que inculcan odio, etcétera, ¿no? Se dice por el Washington Post que Donald Trump mentía 14 veces al día, es decir, 17,000 mentiras en su gestión. La vida del político es realmente una regresión al cinismo, como decíamos al principio, ¿no? Donald Trump decía que un muro se estaba construyendo y que los inmigrantes deterioran la economía, y evidentemente eso no es cierto, ¿verdad? Una de sus asesoras llegó a decir que Trump lo que hace no es mentir, sino crear una realidad alternativa. Entonces, acá podemos detectar que la política se ha transformado en un asidero de mentirosos, ¿no? El político se acostumbra a tener razonamientos falaces, razonamientos no correctos y psicológicamente persuasivos. A diferencia de un sofisma, que son razonamientos intencionales con el propósito de engañar al auditorio, las falacias son argumentos que parecen válidos lógicamente, pero no lo son. Existen muchos tipos de falacias y vamos a ejemplificar algunas. Una de las falacias más conocidas es el argumento ad hominem. La mayoría de las falacias viene del latín. Y bueno, vamos a ver, el argumento ad hominem es una de las más conocidas y las más usadas en estas épocas de posverdad. ¿Qué es el argumento ad hominem? Sostiene una respuesta argumental que, en vez de refutar al argumento, refuta a la persona. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, por ejemplo, le digo, ¿sabías que es malo fumar y todo eso? Que daña los pulmones, etcétera. Y esta persona me responde, ¿y tú qué hablas si tú fumabas una cajetilla al día? En ese caso, la respuesta, el razonamiento que se ha usado para la respuesta no tiene que ver con la pregunta, sino que tiene que ver con una acusación directa a una persona, ¿no? Esa es una de las falacias más comunes. La puedes encontrar en los políticos cuando acusan a otros en vez de responder con argumentos coherentes, ¿no? Otra falacia es el argumentum ad veredictium, que lo que hace es apelar a la autoridad, a un argumento religioso. Por ejemplo, el siguiente ejemplo, donde se apela que sea un presidente ha sido enviado por Dios, ¿no? ¿Y quién va a dudar de Dios, ¿no? En este caso, a ver. No sé de dónde ha salido esa idea. De verdad es una bendición de Dios. A ti te ha comandado Dios a salvar Bolivia y a marcar diferencia en... Argumento ad populum. Hablar en nombre del pueblo. Apelación emotiva a las masas, como lo hacía Mussolini, Hitler. Redundancia en beneficio de algunos. A ver, etcétera. Si el pueblo quiere a un presidente por 30, 40 años, debería tenerlo. Eso decide el pueblo.
Eso es el Pacto de San José o esta Declaración de Derechos Humanos americanos. Eso no es de una voluntad de Evo. Usted me está diciendo que como estaría forzando, yo no quiero. Pero tampoco puedo decepcionar a mi pueblo. Por eso desde el principio te dije, yo no busco cargos. A mí me buscaron. Desde el sindicato, desde la Secretaría de Deportes. Te comenté. Él no quería, ¿no? El pueblo es el que quería, ¿no? Bueno, y así. Luego está el argumento ad misericordiam. Porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Le ha salvado la vida a México como persona, como no sé, bueno. La siguiente es la falacia del jugador, donde si no ha pasado nada hasta ahora, debe pasar en 10 minutos, por ejemplo, ¿no? De empresas serias que hacen un recuento rápido, es decir, un recuento rápido no es de la totalidad de las actas emitidas en toda Bolivia, sino de una selección bien hecha, seriamente hecha, representativa de las actas. Y estas actas de ambas empresas que han llevado adelante muestran que estamos ante un clarísimo empate técnico electoral. Un clarísimo empate técnico electoral que muestra que pese a la guerra sucia, a la infamia, a la mentira y a la tergiversación que la oposición, las fuerzas de derecha, las fuerzas conservadoras han desplegado las últimas semanas, la mitad del pueblo boliviano ha optado por que se modifique la Constitución. Este último ejemplo que acabas de escuchar tiene dos falacias en una. La primera, la del jugador, con el tema de empate técnico, y la que le sigue, el argumento que le sigue es el argumentum ad hominem, que está echando la culpa a otro. Son dos juntas. Ahora tenemos el argumentum ad baculum. Este apela a las amenazas, advertencias o la fuerza de cualquier forma de intimidación hacia el auditorio, ¿no? O hacia el adversario para que acepte alguna argumentación determinada. Esta medida por ser una movida política con fines sediciosos, golpistas, que atentan los derechos del pueblo cruceño y el Estado democrático que vive el país. Segundo, pedimos la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho por atentar contra el derecho al trabajo, el derecho a la educación, contra el derecho a la libre circulación y causar pérdidas económicas a las familias cruceñas, con el intento de desestabilización. Realizar una marcha pacífica este lunes 31 de octubre del 2022 a partir de horas 7 de la mañana, exigiendo que se levante el paro cívico y para exigir la renuncia del gobernador. Ignoratio elenchi. Es cuando se argumenta algo que es ignorando el tema de fondo, ¿no? Diciendo cualquier cosa o respondiendo algo diferente de lo que está en cuestión. Tener también un contenido irrelevante del contenido de fondo, ¿no? Un ejemplo es que, por ejemplo, si dejamos de comer carne, entonces las vacas y cerdos y gallinas y otras especies de animales se van a extinguir o no se van a extinguir, ¿no? O sea, ahí no hay lógica. Pero el siguiente ejemplo es magnífico. Me gustaría preguntar, ¿cómo es un taller vocacional? Nos va a hablar sobre las profesiones que deberíamos escoger para aportar a nuestra nación. Me gustaría saber, así personalmente, ¿cuál es su título? Bueno, yo salí del colegio acá en Cochabamba, en el colegio San Agustín. Salí bachiller de allí. Me fui a estudiar a México matemáticas. Y paralelamente, ya por mi cuenta, estudié filosofía, estudié matemáticas, estudié sociología, por mi cuenta. Pero necesitaba una ayuda y por eso me fui a la universidad, alguien que me enseñara matemáticas porque me gusta mucho.
y estudié, en México son 4 años, no acabé la carrera, porque me vine a Bolivia. Me vine a Bolivia para organizar una guerrilla, organizar con los campesinos una rebelión. Joven, 28 años, no, 23, 24 años, me vine aquí a Bolivia y no acabé la carrera. Aquí ya no completé la carrera y me dediqué a hacer política, pero por mi cuenta seguí estudiando las cosas que me gustan. Por hacer política me metieron a la cárcel, estuve 5 años en la cárcel, 5 años. Entonces, aproveché para leer mucho, como me daban comida gratis, entonces leí mucho, y saliendo ya de la cárcel comencé a dar clases, no de matemáticas, sino de sociología, de economía, de filosofía. Comencé a escribir libros, me invitaron a dar conferencias en otras partes del mundo. Fui a dar clases a Argentina, fui a dar clases a Francia, fui a dar clases a España, di clases en la Sorbona de París, no de matemáticas, sino de sociología. Ese ha sido un poco mi destino, y ahora estoy de pasada en la vicepresidencia, y una vez que acabe la vicepresidencia quiero seguir escribiendo libros y dando clases y hablando con los jóvenes, porque me da mucha vida, me gusta saber lo que... O como la siguiente, ¿no? Existen algunos observadores internacionales que han manifestado que se está generando ya una arremetida en contra de instancias como la UNASUR, el ALBA, la CELAC, que generarían la desunión de los países latinoamericanos, y que esto se estaría dando a través de otra instancia que sería la Alianza del Pacífico. Quería saber qué piensan ustedes frente a este criterio de los analistas, y si es que considerarían que la Alianza del Pacífico tendría la capacidad de provocar la desunión de los países latinoamericanos. Y también quisiera aprovechar para consultarles brevemente, igual a los dos mandatarios, cuáles son las propuestas concretas que llevaría tanto Ecuador y Bolivia a la cumbre del ALBA que se desarrollará la próxima semana en Guayaquil. A ver, ¿cómo las políticas del capitalismo y imperialismo no van a reaccionar cuando los países, especialmente en América Latina, empezamos a liberarnos económicamente? Yo sigo convencido, ahora que ya no nos roban como antes, ya no nos saquean nuestros recursos naturales, esos países saqueadores están en crisis financiera. Cuando el 2008 se agudizó la crisis financiera de Estados Unidos, que afectó a algunos países de América Latina, especialmente de Sudamérica. Y yo no podía entender cómo el capitalismo tenga crisis financiera, por lo menos desde las áreas rurales, desde el movimiento indígena, campesina. Cuando hablamos del capitalismo, cuando les denominan países capitalistas, nosotros pensamos que ellos cargan plata, les sobra plata. Como ese país capitalista ahora tengan crisis financiera. ¿Cómo es posible ahora en Europa, algunos países, la gente movilizada y pidiendo lo que nosotros hicimos en Venezuela, Ecuador, Bolivia, pidiendo la Asamblea Constituyente en Europa, en España? Entonces, cuando ya no saben cómo resolver su crisis financiera, claro, más agresión, más provocación, hasta invasión para dominación, y otra vez volver a saquear nuestros recursos naturales. Lo que pasó en Libia. No sé si el hermano presidente Rafael Correa me acompañaba en una cumbre con jefe de Estado de... Cualquier cosa menos coherencia con la pregunta. Bueno, la siguiente es el argumentum ad ignorantiam. Y bueno, esto es básicamente lanzar una proposición que tiene una ausencia de prueba, como la siguiente. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. Ahora, la falacia de la causa falsa. Un ejemplo claro es decir, por ejemplo, el sol sale porque el gallo canta. O las personas que
vamos a bailar para que llueva, ¿no? Son causas falsas, ¿no? Escuchemos la siguiente. Construye colegios. Si no tiene apoyo, regresarán los gringos, regresarán los vendepatrias, regresarán los asesinos y a las guaguas les van a quitar todo. Y no va a haber destino, y va a haber llanto, y el sol se va a esconder, y la luna se va a escapar, y todo va a ser tristeza para nosotros. Bueno, como podrás ver, si tú entras a cualquier plataforma, YouTube, está infestado de falacias cuando ves políticos, ¿no? Y bueno, de todos modos, yo te voy a dejar un enlace en la descripción para que tú puedas revisar todas las falacias lógicas que existen. Y tú puedas ir ya identificando. Es bastante fácil ver política y tú vas viendo, esta es falacia ad hominem, esta es falacia ad ignorantium y así, ¿no? Bueno, creo que es así todo. Espero que te haya gustado y si es así, recomienda el podcast a tus amigos, puntúa el podcast, márcale 5 estrellas. Nos vemos la próxima. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. Por si acaso yo he cometido una que otra falacia, a ver si la encuentras.